No Ahora sé si se sí, veía o no se veía. ¿Cómo estamos? bien, ¿y tú, Vanessa? Bien, Buenas tardes a todos. buenas tardes. Bueno, aquí tenemos a Rodrigo Flores. A ver, ¿tu otro apellido? Morral. Morral, Morral, como bastante el bolso. atípico. Como el Sí, sí, bolso, sí, como el tal morral, cual. ¿sí? Sí. Sí, Oye, sí. bueno, ¿cómo está hoy día, en este día, no sé, igual caluroso? Súper bien. Agradecido de la invitación a hablar de un tema bien divertido, bien interesante. Sí, bueno, Eh, que te hiciste el tiempo, te agradezco que te hayas hecho el tiempo de estar aquí conversando. Así que, sí, la verdad que el formato, el teletrabajo es abundante en estos tiempos y me permite estar sentado más del tiempo de lo que quisiera aquí. aquí todos los entrenadores, preparadores, profesores, todos se han vuelto sedentarios haciendo un trabajo virtual. Todos nos hemos No, vuelto. Sí, pero terrible. bueno, Pero bueno, al bien, menos súper. el trabajo no escasea. Qué bueno. Oye, Rodrigo, me gustaría que te presentaras para aquellos que no te conocen y que se puedan, y después van a ver la grabación, así que, por Ah, favor. súper. Mira, soy profesor de educación física, egresado ya el año, se me olvidó, no me acuerdo, de la Católica Silvia Enrique, pero Ah, hace mira. algunos años ya. Y claro, por ahí el diplomado de ciencia de la actividad física en la Universidad de Chile hice. Y ahora últimamente agregué un curso en lo que es tratamiento de lesiones, rehabilitación y tratamiento de lesiones a través de España, con una convalidación también de la Universidad de Cuyo de Argentina. Así Perfecto. que, más que nada para darle un poco de nombre a lo que trabajamos generalmente los profesores con tanto paciente que nos llega. Uy, sí, un montón. Sí. Hay Sí, muchos ámbitos al que podemos meternos. sí. ¿Y tú te dedicas principalmente a esa área, como a ver personas con algunas lesiones, con ciertas patologías? La verdad que abundan bastante, llegan bastante, porque le ofrezco las herramientas como para poder trabajar y dar una salida, un objetivo, en el cual muchas veces funciona. Entonces, entre que abarco ese grupo de personas, y generalmente el que quiere una hipertrofia también llega, el que quiere un porcentaje de grasa o preparación para alguna carrera, algún deporte en específico, también. Creo que es labor del profesor poder abarcar todas estas áreas. Sí, seguro, sí, absolutamente. Y de estar preparado también para todo eso, ¿cierto? Que en el fondo es lo que se ve hoy en día. Quizá o te mueves en el mundo de la elite, que es bastante difícil, ¿cierto? Porque es muy chiquitito, muy Sobre, exclusivo. sobre todo en este país. Sí, o llegas al otro mundo que es donde están todos estos que tú me mencionas que están como aglomerados. Así que hay que saber cómo trabajar con ese gran grupo Sí, y es un océano tremendo, gigante. gigante. Mucha gente. Mucha. Oye, hoy día vamos a hablar de prescripción del ejercicio según la variabilidad cardíaca. Exactamente. ¿Qué, ¿A qué te refiere o en el fondo a qué se refiere el mundo cuando habla de variabilidad cardíaca? Específicamente se conoce bastante como variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque se trata de recopilar una información de la persona lo más objetiva posible a través de lo que es la frecuencia cardíaca. Me explico. Principalmente, uno cuando te llega una persona, generalmente tú tienes que hacer alguna anamnesis y recopilar mucha información y datos. No me quiero referir todavía a si es un deportista o si es o una persona que es corredor de fines de semana o qué sé yo, o una persona que por ahí tiene un alto porcentaje de grasa o un nivel de obesidad importante. ¿Vale? Ujú. Tú recopilas mucha información, tratando de ser lo más objetivo posible, y esta variabilidad de la frecuencia cardíaca viene en sentido de ayudarnos a cómo individualizar más la información de la persona y poder tener aplicar un método de trabajo mucho más acertado, sacando todos los objetivos en lo posible. Ah, perfecto, ahí está. ¿Cómo sacas? Ah, puse el tema. Sí, ¿Cómo perfecto. sacas lo subjetivo? Se me va a caer en cualquier minuto el... Los No. objetivos, generalmente, parte de,
de lo que uno como profesor aplica, que es decirte, bueno, vas a hacer este tipo de entrenamiento, este ejercicio, ya es parte de la subjetividad. Obviamente, mientras más objetivo, eso te lo da la experticia del profesor, te lo da la experticia del kinesiólogo, te lo da la experticia de quién va a trabajar con este tipo de personas. También parte de los objetivos es todas las variables que pueden incidir en las condiciones de entrada de una persona. Porque no voy a hablar solamente de lo que es frecuencia cardíaca, sino que también todo lo que son los factores psicológicos que puede tener de entrada esta persona que me pueden ver afectado mi objetivo. Entonces, también son cosas que uno, son ámbitos subjetivos que uno cuesta poder darle una claridad, decir esto es así y te tengo que intervenir de esta manera. ¿Vale? Entonces, Oye, sí, perdón, dale. No, dime. No, que si te va a ir la idea y a mí se me va a caer el teléfono. Ah, dale. No, entonces cuando te vas a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es más que nada poder sacar esta información de qué es lo que está pasando en el organismo de la persona. Oye, ¿y necesitas algún elemento extra para poder, en el fondo, tener estos registros o lo puedes hacer a la antigua tomando la frecuencia así con mano? ¿O necesitas de instrumentos ya más sofisticados? A la antigua, la verdad que es una herramienta que ya por los años 60 se estaba utilizando, pero en lo que es la medicina deportiva, por ahí en los 90 se empezó a meter y en la última década principalmente se ha dado una ola de estudio en cómo intervenir y cómo aplicarlo en lo que es deportistas de élite y no de élite, ¿vale? Incluso en los pacientes cardiometabólicos, pasando el dato para el diplomado. Antiguamente solamente era con el electrocardiograma. Porque, me explico, voy a lo esencial, para que se entienda. Es que es un tema amplio, es complejo y requiere tiempo de poder entenderlo bien. Sobre todo cuando empiezas a agarrar los papers. Cuando tú tomas una persona y le mides la frecuencia cardíaca, vámonos al electrocardiograma, las ondas R, que es la pulsación entre una pulsación y otra pulsación medida en milisegundos. Perfecto. ¿Vale? Tú tienes que sacar ciertas variabilidades y cierta información de ese tramo, ¿vale? En que puedes tomarlo en series de 30 segundos hasta 24 horas con un Holter, ¿vale? Hay mucha información que se extrae de ahí. Esa onda R y esa pulsación, que es donde ese nódulo sinoauricular manda la señal eléctrica para que el miocardio se contraiga y hay un pulso, y que se marca la onda R en el electrocardiograma, siempre es distinto entre todas las pulsaciones. Entonces, con fórmulas se pueden sacar cuál es esta variabilidad. Esta variabilidad, para que no sé si meterme mucho en lo que son los parámetros, porque hay parámetros de medición de tiempo y de ondas. ¿Ya? Y aquí te puedes meter en unos jeroglíficos bien importantes, porque con los que son parámetros de tiempo es como sacar las variables y las desviaciones estándar de la diferencia en milisegundos del tramo que tomaste, ya sean 30 segundos, 1 minuto, 15 minutos, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, antiguamente, vamos retomando lo que me habías preguntado, antiguamente todo en el electrocardiograma. Ahora, desde la última década, como te comenté, se utilizaban mucho estas bandas polar, principalmente por ahí. Creo que la primera que se metió, no recuerdo si era la H7, en la cual eso junto con un software específico llamado Cuvius, y había otro que no me acuerdo bien el nombre, pero el Cuvius, el finlandés, estaba bastante bueno. Eso te puede entregar una variabilidad de la frecuencia cardíaca, entregar un dato, en la cual ese dato tú lo correlacionas y dices, mira, tu sistema nervioso autónomo está trabajando de tal manera. ¿A qué me refiero? Esto es meternos en el sistema nervioso autónomo, evaluarlo y decir, mira, tu rama simpática o parasimpática, que son las dos ramas que nos referimos, entiéndase, por ahí a los que se van uniendo, entiéndase que la rama simpática es la que se activa y aumenta su tono cuando estamos en niveles de estrés, en niveles de alerta, no sé, cuando vamos a la realidad chilena, si viene un terremoto, por ejemplo, se viene importante ese aumento de ese tono simpático,
o viene el guanaco, que no sé, cualquier cosa así. Está de Eso moda. me sonó más a realidad chilena últimamente. Sí, 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 ese es más cercano. Sí. Y el tono parasimpático es todo lo contrario, la que te baja la frecuencia cardíaca, la que por ahí te baja los niveles de estrés, qué sé yo, es todo lo contrario. Ahora, esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y estos datos que te comentaba que puedes tomar con estos software específicos, con esta banda Polar, puedes darte cuenta si tu nivel simpático o parasimpático predomina uno sobre el otro. Me refiero a que, por ejemplo, tú puedes tomar un dominio de tiempo llamado, por ejemplo, RMSCD, que específicamente el RMSCD, mira, te lo voy a leer para que me entiendas por qué no quiero meterme tanto. El RMSCD significa que es la raíz cuadrada de la media de la suma de las diferencias al cuadrado de todos los intervalos RR. Ya, ¿Vale? Entonces, sí. para no espantar a la gente, no voy a nombrar cada uno y qué es lo que significa para que saquemos la raíz cuadrada y el logaritmo natural y no. Entonces, si uno se va, por ejemplo, a ese parámetro o a ese método, te puede decir, mira, sabes que tu actividad parasimpática está a tal nivel en el cual te permite poder mantener un nivel de carga quizás que no te va a estresar tanto, o un nivel de carga que puede ser alta. Esto hablando para, por ejemplo, un deportista. Ya. Le puedes decir, mira, estás habilitado para poder realizar una alta intensidad de entrenamiento. Tu cuerpo lo responde así. Aunque la persona quizás se siente media cansada, media agotada, los deportistas elite están todo el día agotados, están todo el día cansados. Entonces, a través de ese sistema nervioso autónomo, tú puedes decir, mira, te voy a aplicar este tipo de entrenamiento o esta carga de entrenamiento, esta intensidad, sin que haya ningún problema de llegar a una excesiva fatiga o un sobreentrenamiento, ¿vale? En el cual ya caemos en toda una onda de lo que es las lesiones y el bajo rendimiento, etcétera. Entonces, así también otras de frecuencia, de alta frecuencia, baja frecuencia, que pueden decirte, mira, tu sistema nervioso simpático, te lo mide específicamente, está muy alto, entonces ándate a hacer un deporte o este tipo de entrenamiento, esta programación de baja intensidad. A pesar de Ya. que la persona se pueda sentir muy bien y decir, no, yo me siento bien, quiero correr los 10K, quiero levantar los 100 kilos, lo de los 100 kilos, pues ahí voy a hacer un alto después, porque aquí nos encontramos ya más o menos cercano a la frontera del conocimiento, de que no hay mucho estudio de fuerza, no hay demasiado, no muy concluyentes, y, y así poder guiar y de la mejor manera individualizar el entrenamiento de esta persona para acercarnos de mejor manera al objetivo. ¿Se entiende? Sí, mira, ahí, espérame. Que lo repita, dice coach Enzo. La Eso, raíz cuadrada del no sé qué. A propósito, Enzo dice, ¿cómo está el profesor extranjero? ¿Ah? aquí estamos. Manda saludos. Y Nicolás Cartagena, el señor Cartagena, dice, ¿sería la desviación estándar entonces? Una de las desviaciones estándar, lo que pasa es que uno de los parámetros de medición de tiempo es la desviación estándar de todos los intervalos RR que hay, ¿vale? Eso es solamente uno de los parámetros que te puede medir lo que es el sistema nervioso simpático. O la raíz cuadrada de este bla, 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 de lo que te puede medir el sistema nervioso parasimpático. ¿Dónde está el pero o el camino para tomar uno u otro? Porque yo puedo decir, bueno, voy a tomar mi banda Polar, voy a medirlo y tengo todos estos datos, que son alrededor de 8 o 10 datos que pueden ser. ¿Por cuál me voy a guiar? Va a depender mucho de la manera en que la tomas. Me refiero. Generalmente los de frecuencia, los de baja frecuencia, BLF, HF, que es High Frequency, Low Frequency, etcétera, generalmente requieren un protocolo que es un poquito más complicado. La persona la tienes que acostar, la tienes que colocar ahí en unos 15 minutos aproximadamente, por lo menos, con una respiración que tiene que ser, no sé, 7, 8 respiraciones por minuto, porque eso influye también en lo que es la frecuencia cardíaca y te saca un poco del valor. Y es un poco cómodo para la persona, y entonces tú como profesor
no es que todos los días puedes llegar y decirle a la persona, mira, colócate ahí, quédate 15 minutos, tómate la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mándame el dato. Por ahí te lo puede cumplir 3 días, 4 días, una semana, pero todos los días es muy complicado. Entonces, últimamente viene a favorecer en esto y arreglar un poco la vida los últimos estudios, principalmente que se utiliza lo que es esta raíz cuadrada, la raíz cuadrada, el RMSSD, que están muy validados los estudios últimamente acerca de que ya con entre 30 segundos y un minuto ya te da un valor muy, muy válido y que te expresa la actividad parasimpática. Eso vino de la mano junto con las aplicaciones que últimamente se están dando. A través de un smartphone fácilmente tú puedes colocar tu dedo detrás de la cámara, te lo pide, y en 30 segundos, un minuto ya te están midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tiene una correlación muy, muy buena, casi entre 0,9 y 1, 0,99 y 1, que es casi lo mismo. Hay un estudio por ahí que muestran estas variaciones entre un electrocardiograma, una banda polar y una aplicación de celular, cualquier celular. Entonces, la correlación estaba en torno al 1. Entonces era exactamente lo mismo, estaban bastante buenas. Miren. Oye, Bastián, ¿sí? Pregunta, ¿test ortostáticos? Espérame. ¿Test? Están ortostáticos, ¿cierto? Estos de cuando cambias de posición, pero el ortostatismo tiene más relación, o sea, hay una relación con la frecuencia cardíaca, por supuesto, pero tiene una gran relación con la presión arterial. Me imagino que en este caso la evaluación de la variabilidad cardíaca no está quizás determinando de manera tan directa el ortostatismo, ¿cierto? Estas variaciones en la presión, no lo sé. Sí, mira, puede, porque principalmente hay variables que se pueden medir o indicar que una persona hipertensa puede estar en algún riesgo cardiovascular, en alguna detección precoz, en base a esa variabilidad. Pero va a depender mucho de cómo se toma el test, porque, por ejemplo, en la variabilidad generalmente te piden que estés acostado, o puedes ser sentado, o puedes estar de pie. Claro, tú me puedes preguntar, bueno, si no estoy en mi casa y no tengo nada para sentarme o para estar acostado, ¿me la puedo tomar? Sí, claro, te la puedes tomar, pero se va a ver una variabilidad que está afectada por lo que estás, en el lugar donde estás y en el día a día que llevas, porque tu variabilidad se puede ver afectada porque, no sé, hace 10 minutos atrás peleaste con tu polola, por supuesto. Te dieron un susto, te chocaron, qué sé yo, y por ahí a lo mejor físicamente te encuentras bien, pero psicológicamente no es lo mismo. Entonces la variabilidad se ve alterada y en el caso de que sea lo más adecuado, tiene que ser las primeras horas de la mañana en lo posible. Ya. Oye, me llama la atención que mencionaste que así como un protocolo para evaluar, ¿cierto? Tú decías esto de estar 15 minutos, ojalá atendido, respiraciones de 7 a 8 por minuto. Me llama la atención el parámetro de respiraciones, considerando que los parámetros como, entre comillas, más normales o comunes de un adulto son entre 10, ya así como mucho, 12 a 18 veces por minuto. Entonces acá me están pidiendo que respire incluso mucho más lento. Obviamente que si yo respiro mucho más lento, voy a activar más el parasimpático que el simpático. No sé específicamente por qué te dan estrictamente ese número, pero sí te piden una cantidad muy mínima de respiración, en que llevarle un ritmo muy bajo, y tienes que, en cierto punto, practicarlo primero antes de tomar un test así. Porque me imagino yo, puedo deducir que por ahí busca que actives este nivel parasimpático en lo posible y te relajes en lo posible. Me parece que te lleve como más a lo basal, ¿o no? Exactamente. Ahí va más o menos lo de la mano, lo que te digo, que lo más óptimo sería tomarlo en las primeras horas de la mañana. Lo más cercano a la basal, justamente. Oye, sí, dime. En el caso, por ejemplo, de que yo ya tenga un control sobre estas variabilidades, lleve un registro, me refiero. ¿Puedo determinar más o menos si un sujeto está obviamente con niveles de estrés alto, y por lo tanto yo decir, esta persona no toleraría cierto tipo de ejercicio?
me refiero, la tolerancia no me refiero al estado anímico, sino me refiero a una tolerancia más cardíaca. Sí, sí, sí. Sí, mira, luego de toda esta información, tengo un Excel bastante bueno, lo adquirí este año en un curso que fui, bueno, formato online obviamente, de un doctor en España, que trabajan con la variabilidad en ciclistas de élite. Entonces, mandó un Excel bastante bueno, que obviamente lo que tienes que hacer ahí es que con el dato, él se maneja y recomendó manejarse únicamente con la aplicación, porque ya si tiene una correlación muy buena, ¿para qué gastar más plata en una banda polar que Sí. es más incómodo? La importancia de esto es intervenir o incomodar lo menos posible a la persona. Ujú. Entonces, él lo que hacía, agarraba el RMSSD, y ese dato lo tiene que homogenizar. Entonces, para eso, agarra, lo transforma a su logaritmo natural y con dos fórmulas para determinar el límite superior y el límite inferior. Entonces, con estos límites de variabilidad de frecuencia cardíaca, tú puedes ir registrando después de una media de 7 días aproximadamente para tener más o menos un registro, es decir, tu variabilidad va por este punto y se registra el límite superior e inferior, decir, mira, estás dentro de los parámetros, puedes entrenar de tal modo, estás dentro de los parámetros el día después, sigue dentro, tu entrenamiento es este, de repente se te puede escapar, generalmente se puede escapar a lo que es un límite inferior. Obviamente cuando el sistema nervioso simpático está más activado que el parasimpático. Entonces ahí decir, mira, estás más cercano a la fatiga, tu cuerpo está con un nivel de estrés importante, entonces vamos con este entrenamiento, que obviamente tiene que ser mucha más baja intensidad, y así lo vas llevando poco a poco. La idea es que tú diariamente puedas estar tomándote esta variabilidad y decir, bueno, hoy voy a entrenar así, Ujú. lo cual ya te darás cuenta que ya no hay modelos tradicionales de entrenamiento en el cual decir, hagamos este microciclo, hagamos este mesociclo, en que estructuralmente tienes que hacer estas series, estas cargas, y como lo aguantes, ojalá lo posible, se ve un poco más modificado, en cual te lleva a resultados mucho más óptimos. También hay estudios que mejora el consumo máximo de oxígeno, la potencia máxima de oxígeno en porcentajes que son mucho más importantes. Lo que se busca es homogenizar el dato. Oye, un corazón sano debería tener poca variabilidad, mucha variabilidad, o es independiente de eso. Eh, por ahí también hay unos números en el cual pueden manejarse en cierto rango las variabilidades, ¿vale? Para decir, mira, tu categoría está en una buena variabilidad, alta, baja, alta, media, baja, te maneja así. Pero generalmente lo más importante es tomar esta media de 7 días, como para decir tu variabilidad se maneja de este modo, y desde ahí ir progresándola. Lo que se busca obviamente es buscar la supercompensación de la persona. Independiente, ya comenzaste con una baja variabilidad. ¿Por qué me refiero? Porque yo puedo aplicar el mismo trabajo a un obeso, como el mismo trabajo a un ciclista, a un deportista elite, con las mismas fórmulas, pero obviamente fijándome en que tengo que lograr esa supercompensación siempre, y obviamente como va a ir avanzando y va a ir mejorando, va teniendo toda esta adaptación al ejercicio, su variabilidad de la frecuencia cardíaca se va a ir viendo cada vez más aumentada, tiene que ir subiendo. Ah, tiene que ir subiendo. Exactamente. Si una persona ya la agarraste sana y tiene una variabilidad de frecuencia cardíaca, cuando te manejas en datos más o menos, y viene baja, muy baja, ahí hay que indagar un poquitito en qué es lo que está pasando con esta persona, si hay algún problema, por ejemplo, de hipertensión, si hay algún problema de glucosa incluso, hay algunos que más o menos se pueden correlacionar con niveles de glucosa, o problemas psicológicos ya netamente, porque decir, bueno, tu variabilidad está muy baja, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a entrenar de tal manera. Oye, hay una pregunta ahí. Te iba a preguntar que antes de ver lo que dice Bastián, pensaba en un hipertenso. El hipertenso Sí, que toma medicamentos para la presión arterial y que tiene cierta una influencia sobre la frecuencia cardíaca. ¿Me sirve en este caso la variabilidad en un hipertenso que está con prescripción farmacológica?
En el hipertenso, claro, tú al aplicar la pastilla tienes controlados los niveles de presión, pero tienes el antecedente. Eso no lo podemos cambiar. Ahora, cuando un hipertenso, digamos que solamente toma la pastilla y no entrena, ¿vale? Es un sedentario. Si tú vas a esta variabilidad, te puedes dar cuenta que si en algún momento está bajando mucho esa variabilidad, está más cercano a lo que son factores de riesgo en cuanto a su diagnóstico. Pero para eso, obviamente, tú tienes que estar tomándole la variabilidad de frecuencia cardíaca. Pero sí se asocia, sí. Ya dice Sebastián, un sujeto con enfermedades cardiometabólicas, supongo que dice, ¿es más variable o menos variable? Y el ejercicio en pro a la mejora de la salud busca mayor variabilidad. Es un poco lo que yo te había Claro, es súper consultado. interesante esa pregunta porque generalmente la mayor cantidad de estudios que hay son deportistas de élite, en cual o gente que es entrenada y poco lo que es en enfermedades cardiometabólicas, porque esta gente que es entrenada tiene una variabilidad que es bastante constante. ¿Vale? Entonces, como ellos se manejan en su entrenamiento, se manejan en esto que es como su trabajo, no hay demasiadas fluctuaciones y variaciones, ni tanto por arriba, que ojalá sea bueno así, ni tanto por abajo. Pero una persona con cardiometabólica, da lo mismo el diagnóstico en este momento, tenemos muchos factores, todos estos factores que externos que nos pueden cambiar la variabilidad, se ven mucho más afectados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, un sedentario con un nivel de obesidad importante, eh, claramente no le gusta entrenar, claramente tendría que hacerlo más o menos obligado, entonces ya el hecho de tener la disposición a que tienes que entrenar, por ahí psicológicamente no va bien preparado, se asocia también con algunos niveles de depresión, por ahí un psicólogo me puede entregar datos, me puede corregir específicamente, pero estas personas tienen mayores fluctuaciones de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, hay que tener una total experticia como entrenador para decir, mira, vamos por este camino y vamos empujándolo poco a poco para que se logre ese nivel de fatiga, porque tenemos que, en fin, al cabo, para lograr esa supercompensación, tenemos que someterlo a una fatiga controlada, a unos niveles de estrés en el cual no se me escape la persona, y poder ir aumentando poco a poco esa variabilidad a medida que voy logrando el objetivo. Pero sí, es muy buena pregunta. Son un grupo muy, muy complejo de poder llevar, por la cantidad de factores externos que hay ahí. Ya, entonces, pensando un poco como, ya tengo estos conceptos de variabilidad, los estoy manejando, tengo mis mediciones, ¿cómo puedo empezar a aterrizar esta información? Acá no vamos a hacer una clase ni nada, pero en el fondo, ¿en qué cosas tal vez debería fijarme como para comenzar a prescribir el ejercicio de acuerdo a mis variabilidades o a las que observo en las personas que estoy entrenando? ¿Cómo lo puedo empezar a canalizar? ¿En qué me fijo? ¿Qué observo? Lo primero que tienes obviamente, teniendo los datos, ya teniendo este límite superior, el límite inferior, la media de 7 días en cual la persona en que te dice, bueno, tu gráfico se tiene que manejar por este rango de variabilidad, lo que tienes que fijarte ahí principalmente es cómo tomar las decisiones día a día. Se hace un poco más complicado hacer este tipo de programaciones de entrenamiento en el cual en que le doy una semana de entrenamiento, le doy un mes de entrenamiento, o tú como una persona hipertensa tienes que hacer esta cantidad de bicicleta a la semana y de repente un día le toca más allá de lo que psicológicamente o físicamente está para aguantar. Entonces es importante ir día a día para lograr los resultados, tomando decisiones en base a cómo se siente la persona y ver de qué manera está respondiendo al mismo tiempo. Pero eso es lo que principalmente que dice Enzo. Profesor, ¿cómo recomendaría comenzar a usar la evaluación de la variabilidad del ritmo cardíaco, supongo que dice, personas a las cuales entrenamos? Sí, mira, lo más importante, creo yo, lo más importante, como es un tema complejo, largo, difícil de entender, de hecho el mismo profesor Enzo me dijo, mira, hablemos de un poco de esto y me puse a leer, a estudiar hace algún tiempo, me di cuenta que sabía tanto como de física cuántica, lo mismo, o sea, nada. Entonces,
Entonces, me parece que es muy importante cuando tú vas a trabajar con una persona, hay que formarlo. Hay que enseñarle de qué se trata en los rangos que pueda entender la persona y enseñarle de qué se trata, para dónde lo quieres llevar. Una vez que la persona más o menos te agarra el hilo, ya es más fácil poder establecer una conexión en que no es necesario por ahí que lo tengas que ver todos los días, porque esta persona te puede mandar el dato y decir, mira, lo ingreso al computador, vale, tu entrenamiento tiene que ser este. Es muy fácil poder moverlo en teletrabajo, porque ya que la persona tenga la aplicación, te manda el número y tú le mandas el entrenamiento que le corresponde. Pero eso creo que es lo clave. Primero hay que formar a la persona. Si no, se te pierde, no se toma la variabilidad cada día. Por ahí se le puede escapar alguna vez. Quizás no puede ser tan grave, pero si a la persona tú le enseñas y la comprometes con esto, lo va a entender fácilmente y te va a echar una mano. Alguien te tira muchos corazones, no sé quién será. ¿Quién es? No lo sé. No tengo cómo saberlo. Pero alguien te está tirando muchos corazones. Vale. Ya. Ah, es la Nati, es mi polola. Ah, ¿y cómo supiste? Ahí salió una foto de ella. Es que yo no veo eso. Ya. Con razón, hay palo blanco aquí. Sí. Ya, entonces, bueno, aparte de educar a la persona, ¿cierto? Respecto un poco a que se hagan las evaluaciones, a que te manden los registros, a que trate como de cumplir con eso. ¿Qué otra cosa es importante que maneje el entrenador, el profe, el que está a cargo? Aparte de saber el Nico. A ver, ¿qué otra cosa puede ser importante? Siempre, claro, como te comentaba en un principio, que por ahí podemos redundar un poco, lo importante está en la experticia del profesor, porque yo puedo saber mucho de variabilidad, pero no sé mucho de empatizar con la persona y decir, mira, vas a trabajar esto o vas a entrenar esto. Creo que es importante recopilar mucha información acerca de las condiciones de entrada a la persona, conocerla muy bien y entenderla cómo está trabajando, cómo está respondiendo al ejercicio y cómo lo tienes que llevar cada día monitorizando para que el resultado se logre. Pero así como agregando grandes cosas, me parece que no hay nada demasiado más importante, porque ya teniendo los datos, ya vamos a que el profesor haga su trabajo. Bastián. Profesor, ¿qué modalidad de ejercicio presenta mayor evidencia y calidad en esta mejora de la variabilidad cardíaca? Sí, es una buena pregunta porque tú me puedes decir... hay dos cosas bien importantes que dice Bastián ahí. Porque, como te comenté en un momento, hay una barrera del conocimiento en este momento ahí en cuanto a los estudios con fuerza, justamente que Bastián lo vamos a ver en el diplomado, lo que es fuerza. Hay un estudio por ahí que compara el entrenamiento de fuerza con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Con unos resultados que no son muy concluyentes. Pero es muy poco lo que hay, no es algo que se esté desarrollando demasiado. Entonces, por ahí un trabajo de fuerza debería más o menos manejarlo dependiendo de la persona o con un cierto nivel de mesura. Pero principalmente la mayor cantidad de estudios que hay y la mayor evidencia presente es con ejercicio de resistencia, trabajo de resistencia, manejarte en ciertas pulsaciones, buscar los umbrales aeróbicos y manejarte frente a eso, porque en cuanto a planificación, el que más resultados tiene, en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, está en justamente esto que yo te comentaba, en la planificación día a día. ¿Vale? Hay también un estudio por ahí bien interesante. Por ahí la gente, si quiere, me puede escribir después por interno, les puedo mandar algunos estudios para que lo entiendan, lo pueda leer un poco mejor y algunas comparativas bien interesantes. Hay un estudio por ahí que agarra mujeres sedentarias y las ponen con un entrenamiento por bloque y otras con un entrenamiento día a día por variabilidad de la frecuencia cardíaca, en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y obviamente el resultado final, claro, si bien yo puedo aplicarte un entrenamiento tradicional, vas a mejorar con una variabilidad de la frecuencia cardíaca, con este dato día a día, vas a mejorar más aún, o asegurarme de que vas a mejorar.
Entonces, ¿qué pasaba con estos datos? La gente que tenía un modelo más tradicional, muchos mejoraban, digamos que muchos mejoraban, pero también algunos que mejoraban o muy poco y otras que netamente no mejoraban y empeoraban, que puede ser el caso. A muchos nos ha pasado como profesores que la persona, oye, me está bajando el rendimiento, no me responde, es algo que pasa. Entonces, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que pasaba ahí es que todos mejoraban y algunos mejoran mucho más. Entonces, ahí se homogeneizaba mucho el objetivo en el cual yo quería aplicar con las personas. Oye, Entonces, ¿sí? cuando hablas de que aplicaron un protocolo más o menos clásico, ¿a qué te refieres? Ese protocolo era estructurado, era decir, tú vas a hacer este entrenamiento así de tal manera y lo tienes que cumplir. Entonces el otro era día a día, dependiendo cómo estaba la variabilidad, le daban un Ajá. entrenamiento Le o de daban el trabajo. Iba cambiando. mayor intensidad o menor intensidad, básicamente la intensidad. Ya. Y lo otro que te iba a consultar es que tú dijiste hay personas que de pronto bajaban el rendimiento. ¿Eso puede suceder con alguien que está iniciándose en el ejercicio, en el entrenamiento, o pasa más con personas que ya están más entrenadas, que puede bajar el rendimiento? La verdad que sí, ahí te lo puedo responder más o menos a lo que yo puedo entender, porque las bajas de rendimiento están, sí o sí. Va a depender, incluso muestran un gráfico de los ciclistas cómo les baja la variabilidad de frecuencia cardíaca cuando los mandaron a todos al encierro y por cuarentena, y claro, psicológicamente te das cuenta de que no puedes salir a entrenar, no puedes mantener tu ejercicio que estás acostumbrado, entonces hay un proceso de incertidumbre frente a la pandemia en el cual las variabilidades se fueron todas a pique. Uh-huh. Y después cuando ya los van soltando, obviamente, y pueden salir nuevamente a entrenar, iba nuevamente recuperándose esa variabilidad. Un deportista de elite puede bajar mucho su variabilidad sí o sí, y hay un ejemplo ahí como una persona en lo que fue una temporada completa, ¿vale? En sus carreras, justamente coincidía en que las que mejor resultados tuvo fue cuando su variabilidad de frecuencia cardíaca estaba alta. Y las que peor le fue eran justamente las que coincidían cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca estaba por niveles más abajo de esa desviación que era el límite superior y el límite inferior. Vamos a una persona sana. Una persona sana, claro, por ahí siempre en estas personas cuando uno le aplica un entrenamiento logran rápidos resultados en principio. Por ahí esa supercompensación se puede lograr de muy buena manera, pero en algún momento, claro, te puedes topar con un tope, con un techo en que la persona por ahí le estás aplicando un estímulo o diste un paso siguiente y que no te lo tolera de buena manera, pero como profesor yo digo, no, dale tienes que hacerlo así y tienes que cumplir con este nivel de intensidad. Y entonces, obviamente, el nivel de la persona puede cumplir, baja la variabilidad, pero quizás en algún momento se te puede lesionar, puede pasar. O una variable de rendimiento en que, no sé, le haces algún test de campo y ya no te está mejorando los números. Entonces, algo está pasando ahí, a pesar de que la persona entrena más o tiene un nivel de intensidad mayor de entrenamiento, y hay problemas. Vamos a una persona no sana, ¿vale? Independiente del diagnóstico que podamos encontrarnos acá. Estas personas creo que rápidamente van a tener un aumento de la variabilidad si logramos esto de que congenie con nosotros y que entienda de qué se trata el trabajo y esté compenetrada y quiera salir adelante, porque es un tema trabajar con estas personas. Si esa variabilidad se logra rápidamente, mucho más rápido poder salir adelante. Por eso es que tienen que haber estrategias también que en el fondo busquen la adherencia, ¿cierto? Y no solo pensar entrenamiento, que es en el fondo, o sea, muy necesario, pero también estrategias más a nivel psicológico, más estrategias de otras cosas que colaboren a que de alguna manera va a mejorar en todo ámbito y con respecto obviamente a su salud. Porque efectivamente, si ese sujeto está con alguna de estas enfermedades, está enfermo con, no sé, con una diabetes, con un síndrome metabólico, lo que sea, es porque claramente sus hábitos de vida lo llevaron a esa condición y generalmente no les gusta entrenar, como tú dices. Claro, es un grupo complicado de poder llevar como profesor, como kinesiólogo, como preparador físico, a lo que te dediques,
Es un grupo bien especial, hay que saber tener mucha experticia y ver cómo lo vas a llevar. Generalmente los años te dan la experiencia y cada día lo puedes aplicar de mejor manera, Ujú. pero pasa mucho. Bueno, pensemos que la mayoría de nuestra población es sedentaria y por ende son sujetos de riesgo a caer en esas enfermedades. Entonces, Sí, tenemos hay que un gran desafío de que hay que mover a como a un 80, ¿cuánto estamos? 83% de sedentarismo, ya ni lo recuerdo. A ver aquí. sí. Pregunta de la NIO, es Ninochka. una amiga que vive en el norte. Ah, mira. Hola, Cu- cuando hago ejercicio hay algunas veces, hoy se me corrió, hay algunas veces en que siento que mi corazón se me va a salir. ¿Esto se debe a un aumento de la frecuencia cardíaca o es producto de una mala respiración? Practico taekwondo, dice. Mira, es bastante amplia el poder pensar en un factor u otro, porque en la práctica del taekwondo son casi trabajar hit, son altas frecuencias cardíacas en poco tiempo. No soy experto en taekwondo, pero he visto cómo lo hacen. Por ahí a lo mejor el nivel de entrenamiento de ella no va mucho de la mano con el nivel de intensidad que está aplicando en la práctica del taekwondo. Por ahí a lo mejor que como ella lleva su cuerpo a ponerlo en práctica en este deporte, por ahí no lo entrena de la manera adecuada para poder soportar ese nivel de carga que le estás aplicando al cuerpo. Entonces, ahí puede ser que la importancia está en mejorar el entrenamiento del cuerpo, de tu organismo para ese deporte. Frecuencia cardíaca alta, sí, no sé cuánto debe lograr, 180 pulsaciones, qué sé yo. Y por ahí puede sentir obviamente que el corazón se le va a salir porque a lo mejor en el día a día ella fuera de lo que es la práctica de taekwondo jamás llega a esas pulsaciones. Sí, ahí habría que hacer como revisar el entrenamiento, ¿cierto? Sí, sí, Respecto un poco a las cualidades físicas más que a la técnica. exactamente. Nicolás Sí. dice, profe, la variedad en un deportista, supongo que la variabilidad, no lo sé, a ver, en un deportista profesional que haya tenido COVID, ¿en cuánto podría cambiar en volver a los entrenamientos? Sí, yo también creo que es variabilidad. La Sí. variabilidad de un deportista que haya tenido COVID. Sí, una pregunta bien lógica en estos tiempos. No encontré literatura específica, pero sí se sabe que una persona, si el día de mañana yo como deportista me diagnostican COVID, me voy a preocupar y sobre todo si mis síntomas por ahí no son muy buenos, voy a tener una variabilidad de la frecuencia cardíaca bastante baja, quizás fuera de los rangos normales, en el cual se va a ver afectada en el rendimiento, más que nada por ahí psicológico. El rendimiento, si no tuviera síntomas, por ejemplo, o a lo mejor tengo COVID y no lo sé, porque no tengo síntomas, eh, por ahí podría notar alguna merma en el rendimiento, decir, oye, no puedo responder de la misma manera. Eso sí es sabido en gente que entrena con COVID, es que no puede rendir de la misma manera. Pero claro, si vamos a ver datos de variabilidad, seguramente hay una variabilidad alterada y más baja de lo normal. Si vas a ver un gráfico, por ejemplo, en que tu variabilidad llevas una cierta línea y de repente te agarraste COVID, naturalmente debería bajar. Aparte que hay Naturalmente. que también pensar un poco cómo lo afectó, como dices tú, ¿cierto? Si fue solamente, no sé, fue asintomático o fue, a lo mejor estuvo con periodos febriles Mm, o a lo mejor tuvo más complicaciones respiratorias, todas esas cosas va a depender, pero como tú dices, en todas ellas la ujú. variabilidad tendería a descender, en mayor o menor medida dependiendo de la gravedad. Claro, como dice Nicolás ahí, ¿cuándo podría volver a los entrenamientos? No sé, eso depende si tiene síntomas, no tiene síntomas, si es positivo, anda a buscar un PCR que ya te dé negativo y vuelve a retomar tus niveles de intensidad y trabajo como antes. Sí, bueno, por Pero ahí eso, no sé si estará Nicolás Cartagena, que está trabajando con post-COVID, ahí que ¡guau! ¿En pueda. serio? Sí, pues, sí, No. tenemos gente. Sí, así que no sé si está, en realidad no sé si está todavía, pero estaba, Vale, para que pueda comentarnos cómo lo están haciendo, porque ellos cuando salen de la terapia kinesiológica,
entran a este programa de entrenamiento. Entonces ahí para ver cómo Sí, no me qué topé hacen. mucho en el análisis ni tampoco en conversar con alguien acerca de que tuvo COVID y estuvo en tratamiento del COVID. No me he topado nada alrededor mío, nada muy cercano. Aún, Sí, aún. aún, sí, aún. Gracias, profe, dice. Dice profe, no sé, ¿será Profe, alumno tuyo? ¿no? ¿No? ¿O no sé? No, no No, no, sé. no. Ahí está Nico, ahí está Ya Nico. pon, ya pon Nico, a ver. Ja, ja, ja. Sí, ahí está, El ahí aporte. está. Ok, bien. El aporte. Oye, ya, y pensando, por ejemplo, ¿cómo va cambiando la variabilidad con los años? Desde un niño, Es otra cosa un interesante. adulto. Ujú. Hay, naturalmente, a mayor edad, la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene que ir disminuyendo. Eh, eh, recuerda que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, recalquemos que es completamente indirecta a lo que no, es inversamente proporcional, mejor dicho, a lo que es la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, menor variabilidad y al revés. ¿Vale? Entonces, ya con eso nos podemos sacar más o menos un dato de una persona de mucha mayor edad en que las pulsaciones obviamente se modifican, la variabilidad de la frecuencia va disminuyendo obviamente. Incluso en las mujeres también esa variabilidad de la frecuencia cardíaca tiende a ser menor. Y había una cosa bien importante acerca de una cosa que leí por ahí entre la gente, las mujeres cuando son premenopáusicas y posmenopáusicas. Hay un ¿Ya? dato bien importante acerca sabemos que el estradiol es la hormona clave aquí, en que en tal está, y el estradiol como protector protector cardiovascular. Ujú. Entonces, posmenopáusico, ya entenderás que a menos estradiol hay una menor protección cardiovascular, y obviamente que se traduce en que la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene que verse modificada, naturalmente. Pero sí, a mayor edad, baja, tiende a bajar, tiende a bajar. Tiende a bajar, tiende a bajar. Y entonces también en el fondo las recomendaciones de hacer ejercicio, porque el hacer ejercicio tendería a mantener niveles más óptimos de variabilidad, por decirlo de alguna manera, Sí, sí, que sí. sería recomendado para una persona de adulto mayor. Sí, sí, sí. Siempre es bueno tener la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo más alto posible, el sistema nervioso parasimpático en el mejor tono posible. Eso habla de que estar más alejado de lo que son altos niveles de estrés, altos niveles de fatiga, que acarrean lesiones, etcétera, etcétera. Y estás más cercano a lo que es un buen rendimiento, estás más cercano a lo que es una buena respuesta al deporte, más cercano a todas estas adaptaciones lógicas al deporte. Ujú. ¿Todos podemos mejorar nuestra variabilidad cardíaca con ejercicio? No, es otro detalle bien importante, porque uno puede pensar que por ahí en alguna pregunta generalmente te la lanzan. Es decir, bueno, ¿qué enfermedades cardiovasculares por ahí se ven contraindicadas en cuanto a lo que es la variabilidad? Principalmente, hay varios diagnósticos de trastornos del ritmo cardíaco, ¿vale? Pero generalmente son bastante normales, la mayoría, como las arritmias sinusales, la fraquicardia, qué sé yo, las pausas sinusales, pero sí las únicas que por ahí no me sirve ya la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sería en estos que tienen extrasístoles supraventriculares, principalmente Ya. las malignas, no las benignas, las Ya. malignas, en los cuales obviamente su diagnóstico se ve empeorado con el ejercicio físico. Entonces ahí yo agarro la variabilidad y me la meto al bolsillo porque ¿para qué? Si esta persona no es que, ¿cómo le mejora la variabilidad de frecuencia cardíaca si no le puedo meter ejercicio? Pero sería Perfecto. lo único, de momento lo Ujú. único. Lo demás sí podrían, obviamente, manteniendo dentro del marco de lo que puede hacer. Ahí Nico Pardo, Nico Pardo dice, gran ¿cuál sería el kinesiólogo. factor? ¿Cuál sería, oh, se me corrió, espérame. ¿Cuál sería el factor más relevante en el gasto cardíaco que limita a continuar con el ejercicio? Saludos, gran profesor Rorro. El factor más relevante
que limita continuar con el ejercicio, no te puedo asegurar ninguno que me diga, mira, tu corazón está funcionando de esta manera porque te estoy aplicando esto, o porque te está pasando esto en tu vida. Pero yo no sé si se referirá a la variabilidad porque dice el factor más relevante en el gasto cardíaco. ¿Cuál sería el factor más relevante en el gasto cardíaco? La La intensidad. frecuencia cardíaca. Sí, pero la frecuencia Sí, cardíaca, ¿no? A mayor no, obviamente intensidad van a el aumentar aspecto más relevante ambos para medirlo es la parámetros, frecuencia cardíaca. pero Va a aumenta depender del volumen objetivo. sistólico, sí, 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 aumentan los sí. dos parámetros, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, hasta un punto en que si la frecuencia cardíaca aumenta demasiado, se vuelve limitante para el gasto cardíaco, porque no le da tiempo, en palabras simples, no le da tiempo de un buen llenado ventricular para una posterior, ¿cierto?, eyección sistólica. Exactamente, no es No sé suficiente. no sé si irá por ahí la pregunta que hacía Nico Pardo. Sí, yo creo que va más que nada por ese límite que tú también hablas, creo yo. Pero eso te lo va a dar Dice la intensidad del ejercicio. La otra la pregunta es la de... Nico, pero Nico dice, a ver, dice, ¿Cuál bueno, Nico? la pregunta que hicieron, Nico Cartagena, la Ah, pregunta que hicieron antes, de alguna forma la respondieron ustedes. Es demasiado relativo porque depende de la severidad en que se presenta la patología. Era el que preguntaba de cuándo, o sea, no el Nico, sino que él está respondiendo a lo que preguntaba de cuándo volver a entrenar después de tener COVID. sí, sí, Dice sí. Nico Pardo, siempre se discute entre factores periféricos y volumen sistólico. No Eso sé también si, depende de la persona. no sé si estará Mm, refiriéndose, porque estoy interpretando lo que está tratando de decir. No sé si se El Nico refiere. siempre le gusta irse por los libros tipo J.R.R. Tolkien, ahí bien rebuscados. Vamos a invitarlo, Nicolás Pardo, a ver si acepta nuestra invitación para conversar en una entrevista y veamos de qué podemos hablar. Yo no sé si se Sí, sí, referirá como a la fatiga de los requerimientos, pero la verdad, pucha, Nico, Nico, echa una manito. es que no sé Dale, bien a Nico. qué se refiere, por lo tanto yo no sabría, puedo empezar a hablar cualquier cosa y puede ser nada que ver con lo que él está planteando. No, Nico Pardo lo conozco, trabajé muchos años con él. Es una enciclopedia con pata. Sabe ¿En bastante. De serio? hecho, Ya, pues que acepte una creo que invitación. sabe demasiado y le apoca, todavía no lleva toda la práctica de todo lo que sabe. Y también tuvo COVID, me acuerdo, sí, verdad. ¿En serio? Por ahí nos puede entregar muchos detalles acerca de esta pregunta que hacía también Nico Cartagena. O no sé No, quién, Nico, no, no fue el Nico que la Herrera. pregunta, no, Nico Herrera era y nos ayudó Nico Cartagena. Nico Herrera. Sí, Pero sí, sería bueno que por ahí agarren a Nico, agárralo de las patas y ujú. entrevístelo. Vamos a ver si Muy, acepta nuestra invitación. muy buen profesional. Sí, no tengo el gusto Ahí de apareció, sí, conocerlo. claro, eso me recuerda que Nico Pardo tuvo COVID, sí, es verdad. Por Por eso ahí en quedó cualquier así. momento Enzo manda el meme adecuado. Oye, perdón, pero Enzo siempre desordenando, impresionante. Ya, va a ser uno de nuestros profesores, Enzo, que también, él también es así, una enciclopedia, pero es un desordenado, debo decir, Enzo, es un de hecho creo desordenado. que Enzo es el único que tiene magíster en genética y en memes. Y en memes, sí. Oye, no, maestro, imagínate tener un magíster en genética. No, impresionante, pero me cae bien, Enzo, me cae bien. Así que, Sí, sí, sí. oye, ya, no sé, porque me quedan como 3 minutos, no sé si Mira, habrá alguna otra pregunta por ahí o podemos así como ir como concluyendo el tema para que se entienda. Oye, ¿vas a hablar de la variabilidad cardíaca en el sí, diplomado? sí, mira, eso quiero aprovechar Sí. estos últimos minutos porque fue algo que cuando conversamos dijimos, bueno, vamos al live, y yo insistí en hablar de este tema porque es un tema muy amplio, que cuando te metes a estudiarlo toma tiempo entenderlo bien, que es muy interesante y muy válido, muy bueno. Es algo que vamos a hablar en el diplomado, por ahí la gente que no lo conoce, indague, investigue, va a estar muy bueno y como va a ser uno Los de vas a los poner en temas. aprietos.
Claro, entonces como va a ir dentro de los temas, sería bueno que sea como un approach para que la gente se interiorice y vaya poco a poco leyendo sobre literatura de esto, para no llegar tan en cero, sobre todo los que están ya inscritos en el diplomado, que por ahí ya Exactamente. obviamente ya llegan con un pie adelante. Sí, de hecho vi algunos por ahí que aparecieron y que están escuchando. Así que para que vayan leyendo sobre, como no tienen nada que hacer, lean sobre la variabilidad cardíaca. Que yo Sí, sí, recuerdo lean. que me hablaron de eso en mi magíster, te estoy hablando del 2006, o sea, hace Mira, mucho rato. todavía no se disparaban tantos estudios todavía. Sí, es que con Cancino ahí nos hablaba de la Entonces variabilidad recién. cardíaca y todo, sí. Entonces, claramente es un tema que estaba y que me imagino que queda un montón todavía por estudiar y como tú decías, Sí, estudiar sí, en el sí. ámbito del entrenamiento de fuerza. Sí, una de las fronteras está ahí está. Ahí es nuestra labor como investigadores poder indagar un poco más y estamos ahí. Esa es la idea. Entonces, pensando en ello, actualmente hay muchos más estudios en deportes que se asocian más al ámbito de la resistencia cardiovascular, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mucho, incluso ni siquiera tanto perdón, en deportes de equipo. Tampoco hay demasiado en deporte de equipos porque hay también otros factores que pueden influir. Pero sí, generalmente en deportistas que compiten solos, como un ciclista, por ejemplo. Mm, sí, todavía sigue hablando de eso. El profe Cancino, sí, pues sí, me imagino que sí. Sí, obviamente. Hace rato que no Así lo, que, no lo veo ni lo escucho, pero sí. ¿Cómo podemos, ah, antes que sí, me queda como un minuto, no sé, a ver. dale. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo, eh, Métanse al diplomado, indaguen, va- eh, lo- vayan y consulten todo, porque en el diplomado va a ya, pasar, y esto si te digo, es solo una de las cosas que vamos a pasar, porque hay que pasar mucho estudio y muchas cosas más, entonces es una de las cosas, va a estar muy interesante, muy oye, interesante. ya, ¿y cómo entonces? Si yo digo, ¿me sirve o no me sirve guiarme por la variabilidad cardíaca para prescribir ejercicio? ¿Me sirve? Totalmente, totalmente. Si quieres darle un plus a tus alumnos, dale. Debería ser una herramienta ahí que debería estar incorporada. Aumenta ese porcentaje de logro que tienes, ya sea consumo de oxígeno o lo que sea, aumentale un par de percentiles más. Perfecto, ahí dice este profesor Rodrigo. Oye, está bueno, lo debería contratar para promocionar a Rodrigo. Sí, no, va a estar muy bueno, así que indaguen, que ahí lo vamos a ver todo en mayor detalle. Ya con una Ya, presentación y mostrar gráficos y todo eso. ya, así que bueno, se me va a cortar en un minutito. Un Rodrigo, te gusto, quiero, te muchas quiero dar las gracias. gracias por darte el tiempo, porque yo sé que arreglaste tu agenda para poder No hay estar acá problema. conversando con nosotros. El diplomado empieza este sábado, voy a estar ahí yo hablando y va a estar de invitado nuestro Enzo, nuestro coach Enzo, que va a hablar también de un tema súper entretenido. Así que Muy bien, muy bien. para que vayan y se incorporen, ¿ya? Así que gracias, Rodrigo, te pasaste. Gracias a ti, Un, una- gracias. un Buenas abrazo. tardes a todos, que estén muy bien. Gracias, Rodrigo, de seguro será un éxito. Así que, chicos, nos vemos y nos vemos en una próxima entrevista el lunes, que el lunes va a estar Felipe Abad, grande también, un tremendo profesor de educación física, que nos va a hablar sobre el entrenamiento de fuerza en niños con sobrepeso y obesidad, ¿ya? Así que nos vemos. Chao. Que estén muy bien, chao.